A todos mis colegas en el pastorado, si realmente se declara como mensajero de la gracia, si cree que realmente está predicando la gracia, pero nadie está sacando provecho abusivo de ella, quizás no la ha predicado con la suficiente fuerza o con el suficiente énfasis. Le puedo asegurar lo siguiente: los ministros que matan la gracia nunca serán acusados. Lo que él está diciendo es que cuando uno predica el evangelio de la gracia del Señor, inevitablemente siempre hay gente que toma cierta frase o cierta idea y distorsiona. Y si usted recuerda, en Romanos capítulo 6 fue exactamente lo que le pasó al apóstol Pablo cuando él predicó acerca de la gracia y la gente razonaba y decía: Pablo está diciendo entonces que podemos seguir pecando. No, ¿cierto? Él dice: no, absolutamente no estoy diciendo eso. Sin embargo, hay gente que toma este mensaje de la gracia y lo usa de esa manera. Y ahora lo que tenemos aquí, hermanos, en estos versículos que acabamos de leer es exactamente lo que está pasando con los hermanos de la circuncisión. Ellos están escandalizados porque Pedro entró en la casa de un gentil, comió con él y se relacionó con él. Ellos no pueden creer lo que ha hecho el apóstol Pedro. Y eso es lo que va a pasar. Va a haber un escándalo de la gracia que él va a tener que explicar. Va a tener que dar explicaciones, va a tener que rendir cuenta a los judíos de la circuncisión que están ahí para explicarle y exponerle por qué él entró a una casa de los gentiles y por qué comió con ellos. Recordemos, hermanos, que estamos en este capítulo 11 porque ya hemos avanzado 10 capítulos del libro de los Hechos, llegando a este capítulo número 10, donde vimos que Pedro y Cornelio, el Señor iba a hacer una obra, y este capítulo va a ser clave para entender cuál es el propósito y la misión que Dios tiene a través de su palabra. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Dios le había dicho a todos los discípulos que tenían que ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos habían hecho eso, habían empezado predicando en Jerusalén con los judíos, en Judea con los judíos, en Samaria con los judíos, aunque no muy querido en Samaria, y ahora estaba llegando hasta lo último de la tierra. Estaba diciendo: el mensaje del evangelio no se trata solo de los judíos, el mensaje del evangelio es para toda la tierra, para todo lugar. Y eso es lo que está sucediendo en Hechos capítulo 10. Pedro recién ha comprendido la implicancia del evangelio y el escándalo de la gracia del mensaje, que es para toda criatura que crea en el Señor Jesucristo. Entonces observemos, hermanos, en estos primeros 3 versículos de este capítulo número 11 que acabamos de leer, cuál es el reproche a Pedro de los judaizantes. El reproche a Pedro de los judaizantes. Hechos capítulo 11, verso 1 al 3. Lo primero que podemos ver, hermanos, son 2 cosas. En el verso 1 nos dice que tanto los apóstoles como los hermanos de Judea escucharon que habían oído la palabra de Dios. Esto significa que Pedro se había relacionado con los gentiles y había comido con los gentiles, y todos habían escuchado esa historia. Pero, hermanos, ¿qué pasa cuando a mí me llega una historia o me llega una noticia de algo? Generalmente, ¿qué es lo que sucede? Hay distorsión un poquito en la historia, ¿no? Algunos le quitan, otros le agregan. Entonces ellos habían escuchado que Pedro había hecho eso. Ahora, pónganse en los zapatos de los judíos de aquella época. Ellos estaban diciendo que Pedro, el gran apóstol Pedro, escogido y guiado por Dios, quebrantó nuestras normas y nuestras tradiciones al involucrarse con estas personas inmundas gentiles. Eso es lo que estaba en su mente, eso es lo que ellos en ese momento estaban pensando. Pedro tenía una muy buena reputación entre los judíos. Si usted recuerda, en Hechos capítulo 5, versículo 13, se dice que ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima, incluyendo obviamente a Pedro. El pueblo veía a Pedro y decía: es un hombre respetable, es un discípulo del Señor. Fue llamado por Dios, pero ahora su reputación podía ponerse en duda porque él había entrado en la casa de los gentiles. Y entonces, ¿qué es lo que vemos en el verso 2 y en el verso 3? La reacción de los judíos de la circuncisión.
y se nos dice que él cuenta, ¿cierto? Entonces que llega sube a Jerusalén, ¿cierto? Llega a la ciudad de Jerusalén y ahí están esperando los de la circuncisión. ¿Y qué le dicen? Verso 3, tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. Ahora, como vimos la semana pasada, un judío ortodoxo jamás haría eso. Incluso, si ustedes recuerdan, en el capítulo 10, versículo 28-29, Pedro mismo le dijo eso a Cornelio. Le dijo, hermanos, escuchen, yo estoy aquí, pero no está bien que yo esté aquí con ustedes, sentado y comiendo con ustedes. Eso es mal visto para un judío. No es parte de nuestra tradición o de lo que nosotros entendemos o interpretamos acerca de la ley de Dios. Y entonces él estaba ahí con ellos, y entonces la gente que era celosa de la ley decía, ay no, Pedro, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Pedro? Te estás involucrando con esa gente. Y este problema no iba a aparecer solamente aquí, sino que a través del libro de los Hechos lo vamos a encontrar, y a través de las cartas del Nuevo Testamento lo vamos a encontrar con el nombre de los judaizantes. Aquellas personas que no solo piensan que uno debe ser salvo por la fe en Jesucristo, sino que además le añaden algo. Fíjese, por ejemplo, en Hechos capítulo 15, versículo 1, en este mismo libro, Hechos capítulo 15, versículo 1, dice que aquí está uno de los primeros concilios de la iglesia, donde dice la palabra que algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Imagínense hasta el punto que llegan. O sea, si usted no se circuncida, no puede ser salvo. Y eso es lo que Pablo va a tratar en toda la carta de Gálatas. Mostrar y explicar que solamente por la gracia en el Señor uno es salvo y no por los ritos judíos. Ahora tenemos que ser compasivos en el sentido de entender a los judíos de aquella época. Estaban en una época de transición, habían aprendido esto durante toda su vida y de repente todo cambia, y Pedro era quien lo había recién comprendido. Entonces los de la circuncisión se oponían al mensaje del Evangelio. Oponerse, hermano, a la predicación del mensaje del Evangelio de la gracia. Se estaban oponiendo exactamente a eso. Ahora uno puede decir, pero ¿cómo no vieron eso? ¿Cómo no pudieron pensarlo, hermano, en aquel momento? Pero hermanos, esto ha sucedido a través de la historia de la iglesia. Que la misma iglesia se ha opuesto al mensaje de la gracia del Señor. Y ha puesto otros mandatos por encima, creyendo que hay que hacer ciertas cosas para usted ser aceptado por Dios. Cuando el Evangelio es, y por eso es tan ofensivo para el mundo, es crean Jesús y arrepiéntase. Oye, pero tengo que hacer algo más, pues. Tengo que ir a la iglesia, tengo que guardar ciertos ritos. No, crean Señor Jesucristo y arrepiéntase. Nada más, eso es ser salvo. Parece simple, ¿no? Pero el orgullo humano no se arrepiente inmediatamente. No reconoce a Cristo, ni reconoce su pecado. Y lo que la iglesia ha hecho a veces es distorsionar el mensaje del Evangelio. Fíjense, hermanos, que entre 1700 hasta 1800 aproximadamente, la iglesia bautista cayó en un problema muy similar a este. Lo que pasó con la iglesia bautista es que apareció un movimiento que se llama el hipercalvinismo. En esta iglesia somos calvinistas de 5 puntos, está en nuestra confesión, pero llegó un movimiento que se llamó el hipercalvinismo. Hermanos, ¿qué decía eso? Decía que no es necesario predicarle a las personas porque los escogidos van a venir solos. ¿Y qué significa eso? Significa, hermanos, que el mensaje entonces del Evangelio, de la gracia del Señor, no estaba siendo predicado. No estaba siendo anunciado. Y la iglesia se quedaron con manos cruzadas diciendo, bueno, el Señor va a traer a los escogidos. Pero Dios levantó a 2 hermanos, que el día de hoy son renombrados, en ese tiempo eran simples hermanos, que combatieron esta idea. Uno de ellos se llamaba Andrew Fuller, el cual escribió un libro que se llama El Evangelio digno para todos los hombres, el cual refutó esa posición. Y dijo, ¿saben qué, hermanos? Esto aquí está mal. Esto no es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que nosotros tenemos que predicar el mensaje del Evangelio y Dios traerá a los suyos, por supuesto. Pero la misión de la iglesia es predicar el mensaje del Evangelio. Y entonces otro amigo de él que se llamaba William Carey, que quizás lo han escuchado, que se le conoce como el padre de las misiones modernas, que era su amigo, formaron una asociación de misioneros y dijeron,
hay que ir a predicar el Evangelio. Y empezaron a orar y dijeron, vamos a hacerlo. Y cuenta la historia que en una reunión de iglesia, bueno, ustedes saben cómo son las reuniones de miembros de iglesia, ¿no? Muy entretenidas. En una reunión de miembros de iglesia, estaba Carey y dijeron, bueno, ya terminamos, ¿alguien más quiere tocar algún punto? Y él dijo, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es su pregunta? Quiero preguntar si acaso el mandato de Mateo capítulo 28 no es también para nosotros hoy y tenemos que predicar. ¿Saben cuál fue la respuesta? Siéntese, jovencito, y cállese, porque cuando el Señor quiera salvar a los pecadores, lo va a hacer sin usted. Esa fue la respuesta. Iglesia Bautista de aquella época. ¿Por qué, hermano? Porque había esta lógica en su mente de que no hay que predicar el mensaje del Evangelio, porque van a traer solo a los escogidos. ¿Qué pasó? Se distorsionó, hermanos, el mensaje. Se distorsionó el mensaje de la gracia de Dios. Y la misma iglesia se estaba oponiendo a predicar el mensaje del Señor. Sin embargo, el Señor levantó a estos hombres y fueron quienes predicaron, quienes fueron a la India, quienes anunciaron, quienes lucharon, quienes buscaron recaudar fondos para predicar el mensaje de la gracia, que es la salvación solo confiando en Cristo Jesús. Pero debe ser anunciada por la iglesia. Debe ser anunciada, como veíamos hoy en la clase. La iglesia debe transmitir la verdad del mensaje del Evangelio. Es nuestra responsabilidad, hermanos. Y déjame mostrártelo aún más escandaloso, porque eso es el escándalo de la gracia del Señor. Piensa en una persona que mata bebés y lo hace por placer. Piensa en una persona que hace el daño porque le gusta hacer daño. Y la gente dice siempre, esas personas no tienen perdón. Pero ¿qué sucede, hermanos, si esa persona se arrepiente? ¿Qué sucede, hermano? Recibe la salvación. Pero ¿cómo esa persona tan inmunda, tan baja, tan mal, tan moralmente oscura, vil, asquerosa, decimos, cómo puede ser salva? Bueno, si alguien cree en el mensaje del Evangelio, es salvo. Y eso, hermano, era un escándalo para aquella época y sigue siendo un escándalo, porque nos incomoda y nos hace pensar y decir cómo Dios va a perdonar a alguien tan vil y pecador. Y es porque no creemos realmente que nosotros somos tan vil y pecadores como ellos. Es que no creemos que somos malvados de corazón y que solamente la gracia de Dios nos puede perdonar. Solemos medir a los demás con nuestros estándares, pero no con los estándares de Dios. Porque cuando ponemos los estándares de Dios, entonces entendemos la gracia. Entendemos la maravillosa gracia del Señor. Y eso pasaba con los judíos. Ellos decían, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello para ser salvo. Y Pedro decía, no, yo entré, me vinculé, me relacioné con un inmundo y le mostré el mensaje de la gracia. Porque Dios me mostró eso. Porque Dios me llamó a predicar. Hermanos, esa es la forma de predicar el mensaje del Evangelio. Es un escándalo para el mundo, pero es un mensaje de gracia, de esperanza que nosotros como cristianos tenemos. Y entonces, ¿qué vemos que hace Pedro? Para explicarle a los hermanos que lo estaban acusando en aquel momento, lo que hace Pedro es nuevamente repasar la historia. Él repasa la historia de Cornelio, ya versículos 4 al versículo 17, vemos la historia de Pedro y Cornelio. La historia de Pedro y Cornelio. Él va a repasar aquí. Acuérdense que en el 10 ya nos contó la historia, pero aquí nuevamente va a hacer un repaso y dice el texto que en el 4 que él va a explicarles en orden lo sucedido. ¿Ya? Y aquí él pone un orden y este orden es de tal manera que este orden va a aludirles a ellos. O sea, va a ser como un contraargumento para que ellos se den cuenta de lo que Dios ha hecho. Ese orden de lo que Dios ha hecho les confrontaba a ellos como judíos, porque les confrontaba ciertas ideas que ellos tenían y que no iban a poder negar de que Dios realmente había estado actuando en esto. Fíjense, lo primero del verso 4 al verso 10, lo primero que vemos aquí es que Pedro va a explicar la visión divina. La visión divina. O sea, va a explicarles lo siguiente, que Pedro estaba ahí, ¿cierto? Sabemos la historia, vio un gran lienzo, ese gran lienzo bajó, en ese gran lienzo habían distintos animales, y Dios le dijo que esos animales Él lo había limpiado, por tanto tenía que comer. Ahora, los de la circuncisión, al escuchar que había tenido una visión, ¿qué les pasaba? Les pasaba que ellos sabían que a través de la historia
de la fe o del Antiguo Testamento hasta ahora, Dios siempre se había movido o había actuado a través de mensajes o visiones. En ese momento Dios actuaba así. Entonces ellos tenían que por lo menos considerar que si Pedro había tenido una visión es porque Dios le había mostrado algo. ¿Por qué? Porque 1 Corintios capítulo 1 versículos 22 y 23 nos recuerda lo siguiente: porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los judíos comúnmente eran personas que esperaban milagros y señales, porque entendían que Dios al cual adoraban era un Dios poderoso que actuaba de esa manera. Entonces tenían que considerar seriamente que esta visión quería decir algo. Quería decir algo. Luego los versículos 11 y 12 cuenta la historia, ¿cierto?, que vienen estos 3 hombres que han sido enviados por Cesarea, que Dios manda a Pedro que vaya con ellos y que entre a la casa con ellos. O sea, Dios mismo le dice que tiene que entrar a la casa con ellos. ¿Qué quiere decir esto? Era una orden de Dios. No solo una visión de Dios, sino que además una orden de Dios. Entonces los de la circuncisión tenían que lidiar con lo siguiente: ¿es verdaderamente una orden de Dios esto? ¿Es verdaderamente este un mandato de Dios? Porque si es así, si no es verdad, Pedro está mintiendo; si es verdad, yo estoy pecando. Ese era el dilema. Pero ellos tenían que ver si esto verdaderamente era un mandato directo de Dios. Dios le estaba diciendo que entre a esa casa con ese gentil y entre ante esa inmundicia que ellos pensaban. Luego del versículo 13 al 14 vemos que nos cuenta cómo Cornelio le dice a los demás que un ángel se le había aparecido y que le había dicho que envíe hombres a Jope a buscar a Pedro, y que entonces cuando él llegue, este hombre iba a traer palabras de salvación para él y su casa. Ahora, fíjense en este detalle. Este es un detalle importante porque en el capítulo 10, versículo 30 al 33, cuando había Cornelio contado la historia, este detalle no estaba, y aquí sí aparece. Este detalle nos dice que el relato de Cornelio quiere decir que él esperaba circuncisión. Tenían que enfrentarse con una visión divina, con un mandato divino, con una preparación divina y finalmente con la acción divina de Dios que confirmaba todo eso. ¿Acaso ellos podían negar que eso venía de Dios? Ellos podían hacerlo, pero toda la evidencia de aquel momento mostraba que no, que esto venía de Dios. Esto es verdaderamente que viene el Espíritu Santo y por tanto hay que obedecer. Hay que obedecer. Ahora, este era el dilema: discernir en ese momento. Discernir y decir, ¿es esto algo que viene del Señor o esto no viene del Señor? Hermano, ese dilema es nuestro dilema todavía. Ha sido el dilema de la iglesia a través de los siglos. Discernir bíblicamente y espiritualmente qué cosas están bien y qué cosas están mal. Y cada uno de ustedes está llamado a examinar a la luz de la palabra de Dios las cosas y decir, esto está bien, esto está mal. Por ejemplo, nuevamente, volvamos a la historia. 1730 a 1740, en la iglesia pasó algo que se llama hoy en día el Gran Despertar. Así se llama, el Gran Despertar, que lo conocemos más comúnmente hoy en día como el Gran Avivamiento, o los grandes avivamientos que pasaron en Europa y en otros países, ¿cierto?, de Estados Unidos, en algunas partes de Estados Unidos, donde apareció este gran avivamiento y donde lo que sucedió es que hubo una gran pasión personal por orar, leer la Biblia, hubo grandes conversiones, muchas personas viniendo a la iglesia, y hubo personas que fueron protagonistas, por supuesto, de esa época, como Jonathan Edwards, John Wesley, etc. Ellos fueron los protagonistas de ese tiempo. Pero, ¿qué pasaba? En medio de ello había muchas cosas. Por ejemplo, había gente que temblaba, gente que se caía al suelo, así como nosotros vemos hoy en día, ¿cierto?, a veces en videos que andan por las redes. Habían algunos desórdenes, y entonces en ese tiempo todas las iglesias de ese tiempo, hermanos, que para ahora es extraño, pero en ese tiempo era normal, todas las iglesias eran confesionales. ¿Qué quiere decir eso? Cada iglesia tenía su confesión. Eso no era discusión. Para nosotros hoy es discusión, pero en ese tiempo no era discusión, era normal. Todas las iglesias bautistas, anglicanas, luteranas, presbiterianas, todas tenían su confesión. ¿Y qué pasaba? Empezó a haber discusión. Oye, ¿esto viene verdaderamente de Dios?
Porque no solo hay conversiones, no solo hay piedad, sino que también hay cosas raras, hay desórdenes. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Decimos esto es de Dios o no es de Dios? Lamentablemente, hermanos, ¿qué sucedió? Hubo divisiones de iglesia. Las denominaciones se dividieron, algunas que apoyaban y otras que no apoyaban, que la llamaban incluso las antiguas luces y las nuevas luces, más o menos. Pero eso sucedió, entonces había que examinar esto y discernir si esto viene verdaderamente del Señor. Y uno de los hermanos que eran protagonistas de esto fue, como les dije, Jonathan Edwards, el cual exactamente lo invitaron en alguna ocasión para que él examinara esta cuestión. Era un teólogo bastante reconocido, un pastor ejemplar, entonces lo llamaron a él para que él pudiera decirnos, oye, ¿es esto algo que viene de Dios o no? Entonces él empezó a descartar, veamos, hay cosas que están aquí que son ambiguas, que pueden ser buenas o no pueden ser buenas, ¿ya? Y eso hasta el día de hoy está escrito en un libro, El verdadero avivamiento, que usted lo puede leer, y él empezó a dar esas respuestas sobre este tema. Y él dijo lo siguiente, dijo que para ver que un avivamiento fuera real o fuera verdadero, hay 5 cosas que debemos descartar, que debemos, destacar, ¿ya? Dijo, si vamos a ver un verdadero avivamiento o algo que viene de Dios, realmente tiene que pasar lo siguiente, nos debe llevar primero a amar más a Cristo. Si no me lleva a amar más a Cristo, no podría decir que esto viene de Dios. Segundo, que el Espíritu destruye las obras de Satanás y el pecado en los hombres. Si yo veo una conversión real, lo que debe haber mortificación del pecado, deseo de agradar más a Dios y odio profundo al pecado. Tercero, el Espíritu guía a un mayor interés a la Escritura. Hoy en día tenemos de todo tipo de avivamientos, comillas, donde no hay un verdadero interés por la Biblia. No hay un deseo o una pasión por la palabra del Señor. También dice que el Espíritu debe convencer de las verdades de la Biblia. O sea, no es solamente conocer la Biblia, sino es convencerme acerca de la Biblia y por tanto ponerla en práctica en mi vida. Y en quinto lugar, él decía que debe generar un amor por Dios, obviamente, y un amor por el prójimo. Hay un deseo de amor prójimo. ¿Y cómo se evidencia eso? Predicación, hablar de Dios, vivir para Dios, servir a los hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenían que hacer los hermanos? Discernir. Hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros hoy en día? Discernir. Y ver todas las cosas como en aquel momento esos hermanos tuvieron que verlo y decir, ¿esto viene de Dios? ¿Esto que está pasando aquí en este momento viene verdaderamente de Dios? ¿Provoca más amor por Cristo? ¿Provoca más amor por la Escritura? ¿Provoca más deseo por el Señor? ¿Anhelo más que el Señor venga? ¿Anhelo que la iglesia sea transformada? ¿Anhelo que haya más santidad en mi vida? ¿Más anhelo por la Escritura? ¿Más anhelo por la verdad de la palabra del Señor? Si no es así, hermano, entonces no es nada. Es una emoción. Y eso lo examinamos también nosotros. Si verdaderamente estamos avivados en el Señor, eso pasaría en nosotros. Si no, hermano, es simple emoción, cantó una canción, le cayeron lagrimitas y después siguió su vida como si nada. No hubo ninguna transformación real. Hermanos, esto es lo que la iglesia ha tenido que hacer, discernir. Pasó años atrás en la iglesia cuando tuvo que pensar acerca de la esclavitud también. ¿Qué hacer? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué hacemos? Examinar la Escritura, orar, reflexionar y ver cuál es la voluntad del Señor. Eso es lo que tuvo que hacer las personas que estaban oyendo a Pedro en aquel momento y nosotros hoy en día, como cristianos, tenemos que discernir espiritualmente, discernir con la Escritura. ¿Qué sucede entonces finalmente en el verso 18? Hechos 11, 18. Vemos que hay entendimiento de la gracia de Dios. Entendimiento de la gracia de Dios. Tenemos la reacción. Después de todo esto, dice el verso 18, al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. ¿Qué nos dice este pasaje, hermanos? Nos dice que pasaron de la indignación, porque al principio estaban reprochándole, a la adoración. De la indignación a la adoración. Los judíos de la circuncisión estaban molestos porque Pedro entró a la casa de un judío, de un gentil y comió con él, pero ahora
después de todo lo que Pedro les había explicado, lograron entender que verdaderamente esto viene del Señor. Cuando no hay gracia, hermanos, cuando no entendemos la gracia de Dios, lo que sucede en nosotros es la autojusticia. Nosotros nos creemos justos, como pasó en la palabra, ¿cierto?, del fariseo. En Lucas capítulo 18, verso 11 al 12. ¿Cómo actuamos sin la gracia de Dios? Actuamos así, dice: el fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Esa es la actitud, hermano, farisea, sin gracia, sin comprender la gracia de Dios. O sea, hay una autojusticia, una autojustificación, pensando que yo simplemente con mis obras estoy justificado delante de Dios. Y esa era la actitud de arrogancia espiritual que tenían en aquel momento estos de la circuncisión. Sin embargo, entendieron, comprendieron la gracia de Dios y por eso se calmaron. ¿Qué hicieron, hermanos? Comprendieron el plan del Señor. Por eso glorificaron a Dios. Por eso dijeron: ahora entiendo, hermanos. Realmente Dios también ha incluido a los gentiles en su plan. Ahora, nuevamente, como les digo, hermanos, hay que ponerse en sus zapatos para entenderlo. Toda una vida formados así, toda una vida enseñados así, y de repente, cambia y entienden algo nuevo. Y eso les decía la semana pasada, cuando nosotros conocimos la doctrina de la gracia, cuando conocimos la teología del pacto, cuando conocimos el día del Señor, cuando entendemos el principio regulador, cuando entendemos todas esas cosas, decimos: ahora entiendo. Pero para aprender eso tuvo que haber un proceso de entender esa gracia de Dios aplicada a nuestras vidas, aplicada a nosotros. Y entonces empezamos a vivir esa gracia. Hermano, me sorprende que muchas veces no entendemos la gracia de Dios. No entendemos la gracia de Dios. Y esto lo he escuchado en varias ocasiones, y como le he contado mi historia, he sido parte de algunas iglesias bautistas, donde hay personas que se expresan de esta manera. Dicen: yo siento asco por los homosexuales. Yo siento aborrecimiento por ellos. Hermanos, me sorprende eso, entendiendo la gracia de Dios. No es que estemos avalando eso, no es que estemos diciendo está bien. No, es pecado. Viven una vida de pecado. Pero es una persona que está completamente perdida. No debería ser nuestra actitud más compasión y decir: queremos que esa persona se salve. Queremos que esa persona conozca el Evangelio y vea esa gracia. ¿Y por qué pongo este ejemplo de los homosexuales? Porque es lo típico de hoy en día, que la iglesia los ve como samaritanos, como miserables, que ojalá se fueran rápido al infierno. Pero son un grupo de personas que necesitan la salvación. Y que si el Señor nos pone a alguien en el camino, nosotros entonces tenemos que mostrarle la gracia y la misericordia que el Señor nos ha mostrado a nosotros. Y entregarle este mensaje del Evangelio. Les pongo un ejemplo para ya ir terminando. Sam Albery es un pastor que es un escándalo para algunos, quizás también para acá, el cual es pastor y está y vive con una atracción al mismo sexo. O sea, es la lucha que él tiene y la ha hecho pública y todos la conocen, ha escrito libros, etc. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Si usted, por ejemplo, lucha con la pornografía, o con el sexo, o con la rabia, o con la ira, o con el enojo, generalmente usted se lo guarda, ¿cierto? O se lo dice a personas muy cercanas. Pero es una lucha que tiene y mantiene todos los días de su vida. Bueno, Sam Albery tiene esta misma lucha, él, constantemente, todos los días. Él tiene pastores, obviamente, para rendir cuenta, tiene un grupo cercano con el cual se rinde cuenta, etc. Pero él explica que es la lucha que él tiene constantemente. Y él dice: yo he luchado esto durante toda mi vida. Es un pecado, no lo practico ni lo vivo, pero es un pecado. Y esa es mi lucha que yo tengo. Y él se dedica ministerialmente, junto a los ancianos de su iglesia, a ayudar a gente que tienen la misma lucha, el mismo pecado. Y él escribe, esto está en Coalición por el Evangelio, dice: el Evangelio de Jesús nos recuerda que todos necesitamos arrepentirnos. Eso significa que espiritualmente hablando, todos tenemos un problema sexual. Nuestros deseos sexuales, cualquiera que sean, lo reflejan. Nuestro estado caído se muestra en cada área de la vida.
Así que todos nosotros experimentamos deseos sexuales pecaminosos y desordenados. Nadie está bien en ese sentido. Todos tenemos sesgos y necesitamos gracia. Y la atracción hacia el mismo sexo es simplemente una de las manifestaciones de eso. Hermanos, esa es una lucha. Esa es una lucha real, es una lucha de una persona cristiana que lucha con ese pecado. ¿Y qué es lo que él dice? Lo que necesitamos es vivir la gracia. Confiando en la gracia del Señor y predicando esa gracia del Señor y anunciando esa gracia del Señor, porque todos somos pecadores. ¿Y qué necesitamos? Venir a Cristo. ¿Qué necesitamos todo el tiempo? Descansar en el Señor. Buscar su voluntad. Vivir en su voluntad. Arrepentirnos de nuestra maldad. Y reconocer que en Él tenemos perdón. ¿Por qué nos parece escandaloso eso? Porque no entendemos la gracia, hermano. ¿Por qué nos parece terrible? Porque no aplicamos la gracia. La creemos teóricamente, pero cuando llegan estos casos, decimos, no, esta persona no puede ser perdonada. No puede tener misericordia. No puede encontrar perdón en nuestro Dios. Sin embargo, la gracia de Dios siempre es más grande de lo que nosotros podemos pensar. Así fue para Pedro y así fue para aquellos que entendieron y dijeron, ahora entiendo. El Señor también tiene gracia y misericordia para aquellos que crean en Él. Oremos. Padre, te damos las gracias por este día. Te agradecemos, Señor, porque podemos pensar en cómo tu gracia, Señor, es infinita, maravillosa. Como decía Charles Spurgeon, tu gracia es como un mar que cubre todo monte de pecado. Gracias, Señor, porque tú viniste a darnos la vida, porque tú te encarnaste, porque tú moriste, resucitaste, y ahora nos llamas, Señor, a vivir cada día para ti, Señor. Ayúdanos, Padre, en nuestras luchas, en nuestros pecados. Tú conoces el pecado de cada uno de aquí, Señor. Tú sabes la dificultad, la tentación, las pruebas que cada uno de mis hermanos vive. Tú conoces, Señor, cómo nos enfrentamos día tras día, Señor, con la maldad. Ayúdanos, Señor, a aplicar esa gracia que tú has derramado en nuestra vida, en nuestro corazón, a vivirla cada día, Señor, y a que podamos anunciarla en este mundo, en este sector, en esta ciudad que tú nos has puesto, Señor. Te agradecemos, Dios, porque tú eres bueno, porque tú cada día guías nuestras vidas para vivir conforme a tu verdad. Te pedimos, Señor, todas estas cosas, rogándolas en el nombre de Jesús. Amén.